El tintinear de las copas de cristal y el aroma dulce de los lirios blancos llenaban la sala elegantemente decorada en la Ciudad de México. Pero la armonía fue brutalmente hecha añicos por un grito estridente que paralizó a los invitados. Valeria, con el rostro retorcido por una máscara de furia y desprecio, extendió el dedo tembloroso en dirección a doña Elena, cuyas manos curtidas por la costura aún sostenían una taza de porcelana vacía. El silencio que siguió fue denso, sofocante, cargado por el peso de una acusación que nadie se atrevía a verbalizar hasta que la novia declaró que la joya familiar había desaparecido. El brillo de aquella herencia centenaria, símbolo de honor, parecía haber sido sustituido por un vacío sombrío y acusador que flotaba sobre la pequeña y frágil viuda. La iluminación cálida de la fiesta de pronto pareció cruda y reveladora, exponiendo la vulnerabilidad de Elena ante miradas que, en segundos, pasaron de la cordialidad a la desconfianza absoluta y cortante. Valeria no solo hablaba, descargaba años de prejuicio contenido en palabras que golpeaban el pecho de la suegra como cuchillas afiladas, sugiriendo que el origen humilde de aquella mujer explicaba el crimen. Cada sílaba pronunciada por la nuera era un insulto calculado para aplastar la dignidad de quien dedicó toda su vida a criar a su hijo con honestidad y sacrificio extremo. La humillación pública apenas comenzaba, dibujando un escenario de injusticia que haría latir con una indignación difícil de contener o ignorar a cualquier corazón mínimamente humano. El shock inicial de Elena se transformó en un temblor visible mientras intentaba encontrar en los ojos de su hijo, Miguel, un puerto seguro o una palabra de defensa que nunca llegaba. A su alrededor, los susurros de los vecinos tradicionales comenzaron a serpentear por el salón como serpientes venenosas, alimentando el fuego de una calumnia que destruía décadas de una reputación construida con sudor. Valeria caminó hacia el centro de la sala, exigiendo que toda la atención se centrara en el supuesto carácter dudoso de la suegra, actuando como jueza y verdugo al mismo tiempo. La joya desaparecida se convirtió en el pretexto perfecto para que la arrogancia social de la nuera se manifestara en su forma más pura, cruel y devastadora ante la atónita audiencia. Era imposible apartar la mirada de aquella escena grotesca donde la sencillez era juzgada por la codicia disfrazada de virtud, creando un abismo infranqueable entre el amor materno y la ambición desmedida. Doña Elena sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras las luces de la celebración parecían ahora focos de un interrogatorio implacable e injusto que no admitía defensa inmediata ni racional. La acusación de que la gente humilde siempre cede a la tentación resonó por las paredes de la casa, sellando el destino de una noche que debía ser de unión, pero se transformó en un tribunal. El contraste entre el vestido sencillo de Elena y el lujo ostentoso de Valeria nunca fue tan evidente como en aquel momento de profundo dolor. El aire en la sala parecía haberse agotado y el peso de la injusticia era casi palpable, haciendo que cada espectador sintiera el nudo en la garganta que retenía las palabras de defensa de aquella madre. Valeria no aceptaba el silencio y continuaba lanzando ataques personales, desenterrando inseguridades y exponiendo la pobreza de Elena como si fuera un defecto de carácter irremediable y peligroso. El ambiente de fiesta murió por completo, dando paso a una tensión eléctrica que prometía consecuencias permanentes para todos los involucrados en aquella tragedia familiar de proporciones épicas. Esta escena inicial no era solo sobre un robo, sino sobre la destrucción sistemática de un alma gentil por alguien que creía que el dinero compraba el derecho a humillar. La promesa de un giro inesperado flotaba en el aire, aunque parecía imposible en aquel instante de derrota total para la anciana costurera que solo deseaba la felicidad de su amado y único hijo. Los ojos de Valeria brillaban con un placer sádico mientras observaba el
el derrumbe emocional de la mujer a la que siempre consideró un obstáculo para su ascenso social definitivo. Pero, detrás de las cortinas y del caos, algo lo observaba todo, un testigo silencioso y tecnológico que guardaba la verdad necesaria para restaurar el honor que estaba siendo destrozado. Antes de continuar esta historia intensa, suscríbete al canal para no perderte el desenlace y cuéntanos, ¿desde qué ciudad estás siguiendo este drama familiar? Doña Elena Martínez es la personificación de la resiliencia silenciosa que define a tantas mujeres que criaron a sus hijos solas en las periferias de la Ciudad de México. Con 62 años de edad, sus manos guardan las huellas de décadas operando pesadas máquinas de coser, transformando retazos en vestidos elegantes que ella misma jamás tuvo la oportunidad de vestir en un evento social. Viuda desde hace mucho tiempo, aprendió a encontrar dignidad en la sencillez de su rutina, cuidando su pequeña casa con el mismo esmero con el que siempre veló por el bienestar de Miguel. Su vida es un testimonio de sacrificio, donde cada centavo ahorrado fue invertido en el futuro de su hijo, con la esperanza de que alcanzara vuelos que ella nunca pudo soñar para sí misma. Actualmente, Elena vive en un estado de constante alerta emocional, sintiéndose como una intrusa en el nuevo mundo que Miguel comenzó a frecuentar desde que su carrera despegó. Habita un barrio donde las fachadas de las casas cuentan historias de tradición, pero donde los juicios sobre quién pertenece o no al círculo social son implacables y muchas veces crueles. La vulnerabilidad de Elena no proviene de su limitada cuenta bancaria, sino del miedo profundo y paralizante de convertirse en una carga pesada para el único vínculo afectivo que le queda. Percibe en los pequeños gestos y en los silencios prolongados durante las cenas que su presencia es tolerada por educación, pero rara vez deseada con la sinceridad que una madre espera encontrar. El ambiente de este compromiso debería ser el punto culminante de la alegría para una madre, pero para Elena, la casa de Miguel se transformó en un campo minado de etiquetas sociales desconocidas. Las paredes adornadas con marcos dorados y los muebles de diseño contemporáneo parecen susurrar que ella no encaja en ese escenario de perfección ostentosa que Valeria tanto valora. Elena se sienta al borde de los costosos sillones, sujetando su bolso gastado con una fuerza que revela su inseguridad, intentando al máximo no ocupar demasiado espacio ni llamar una atención indeseada. Es una observadora dentro de su propia familia, viendo cómo su hijo se aleja cada vez más de las raíces sencillas que los unieron durante los años de verdadera dificultad y privación. La situación emocional de Elena se agrava por la conciencia de que Valeria no la ve como una suegra, sino como una mancha estética en el cuadro perfecto que desea presentar ante la sociedad. Cada mirada que la novia lanza en su dirección lleva una mezcla de lástima e irritación, como si la existencia de Elena fuera un recordatorio incómodo del origen humilde de Miguel. La costurera jubilada siente el peso de ese rechazo silencioso todos los días, pero elige callar para no provocar conflictos que puedan alejar a su hijo de sus objetivos. Lleva en el pecho un dolor mudo, la melancolía de quien percibe que el amor que entregó podría estar siendo reemplazado por una conveniencia social fría. Valeria Cruz, por otro lado, es el opuesto absoluto de la sencillez. Es una mujer de 28 años, cuyos ojos están siempre fijos en el próximo escalón de la escalera social. Para ella, el matrimonio con Miguel es más que una unión amorosa, es una estrategia de consolidación de estatus en un barrio donde las apariencias valen más que el carácter. Se mueve por el salón con una autoconfianza que roza la arrogancia, asegurándose de que cada detalle de la fiesta refleje el lujo que cree merecer por derecho propio. Valeria desprecia la humildad de Elena,
viéndola como una amenaza para la imagen de sofisticación que ha construido con tanto esfuerzo y superficialidad a lo largo de los últimos años de relación. La tensión entre ambas mujeres existía mucho antes de que la joya desapareciera, manifestándose en pequeños comentarios sarcásticos sobre la forma de vestir o el acento popular de Elena. Valeria nunca aceptó a su suegra de corazón abierto, tratándola como a una empleada que por casualidad comparte la misma sangre que su futuro marido. El conflicto inicial, por lo tanto, no nace del robo, sino de un terreno fértil de prejuicios que Valeria cultivó meticulosamente desde el primer encuentro familiar. Ella cree genuinamente que Elena es una pieza fuera de lugar, una molestia que debe ser controlada o, si es posible, eliminada del círculo social más íntimo y prestigioso que ahora disfrutan. Miguel, el centro de esta disputa silenciosa, vive en una cuerda floja emocional, intentando equilibrar el respeto por su madre y la pasión controladora que siente por su futura esposa. Es un hombre que alcanzó el éxito profesional, pero que parece haber perdido la brújula moral en el proceso de adaptarse a los nuevos círculos de la élite. Su pasividad ante las pequeñas humillaciones que Elena sufre a diario es prueba de su vulnerabilidad. Teme confrontar a Valeria y poner en Innocent en riesgo el futuro glamoroso que han planeado. En el fondo, Miguel sabe que su madre es la persona más honesta que conoce, pero el brillo de la nueva vida nubla su capacidad de protegerla como ella merece. La fiesta de compromiso, aunque sencilla en su estructura, estaba cargada de un simbolismo que Elena valoraba profundamente, esperando que el ritual acercara definitivamente a ambas familias. Para ella, la entrega de la joya familiar representaba la continuidad de una historia de honor, algo que iba mucho más allá del valor financiero del metal o de las piedras preciosas. El ambiente estaba cargado de expectativas, pero bajo la música suave y las sonrisas ensayadas, hervía una corriente de desconfianza lista para desbordarse en cualquier momento. Elena sentía que algo no estaba bien, un presentimiento que las madres suelen tener cuando perciben que el peligro no viene de afuera, sino de quien está sentado a la mesa. El barrio tradicional de la Ciudad de México, con sus calles arboladas y vecinos que se conocen desde hace generaciones, sirve como el tribunal perfecto para este drama de apariencias y prejuicios. Allí, el honor es una moneda de cambio y un escándalo puede arruinar a una familia entera en cuestión de minutos, algo que Valeria sabe utilizar muy bien a su favor. La atmósfera social es de un conservadurismo que valora el linaje y el patrimonio, convirtiendo una acusación de robo en algo mucho más grave que una simple pérdida material. En este contexto, ser pobre no es solo una condición financiera, sino muchas veces un veredicto de sospecha automática para quienes se sienten superiores. Elena Martínez, a pesar de toda su humildad, posee una dignidad que no se puede comprar, pero que está a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca imaginó posible. Es la última guardiana de valores que Valeria desprecia, como la honestidad sin artificios y la lealtad incondicional a los lazos de sangre y de afecto sincero. La presencia de Elena en esa casa es un acto de valentía, un esfuerzo constante por no ser borrada de la historia de su propio hijo por una mujer que no conoce el valor del trabajo. La situación actual es el punto culminante de una incomodidad que ha venido creciendo durante meses, esperando apenas un catalizador para estallar en furia. Ahora, ante la acusación pública, Elena se ve rodeada por un ambiente que, aunque familiar por Miguel, se ha vuelto súbitamente hostil y amenazante como una selva de concreto. Todos los elementos iniciales del conflicto están presentes: el prejuicio de clase, el deseo de control absoluto de Valeria y la dolorosa omisión de un hijo que debería ser su escudo. La costurera jubilada, que siempre prefirió la discreción de las sombras, es arrastrada al centro de un escenario cruel donde su integridad es cuestionada ante extraños. Este es el escenario de una batalla donde las armas son las palabras venenosas y el premio es la supervivencia
esencia de una dignidad que tardó toda una vida en construirse. ¿Crees que Miguel tendrá el valor de enfrentar a su prometida para proteger a quien siempre lo amó? ¿O el peso del estatus será más fuerte que la sangre? ¿Qué harías tú si vieras a tu madre siendo humillada de esa manera? Para comprender el dolor de doña Elena, es necesario retroceder 3 décadas en el tiempo, cuando las calles de tierra del suburbio eran el único escenario que ella conocía. En aquella época, la joven Elena perdió a su esposo en un trágico accidente laboral, quedándose sola con un bebé en brazos y una vieja máquina de coser como única herramienta de supervivencia. No tuvo tiempo para el duelo ni para las lágrimas, porque el hambre de su hijo gritaba más fuerte que su propia tristeza profunda. Fue entre hilos, agujas y madrugadas iluminadas por velas que forjó el carácter de Miguel, enseñándole que la mayor riqueza de un hombre es su palabra y su honestidad inquebrantable. Cada uniforme escolar de Miguel fue pagado con el sudor de miles de dobladillos, hechos a toda prisa para clientes que no siempre pagaban el valor justo por su esfuerzo. Elena renunciaba a comidas completas para que su hijo tuviera los mejores libros, creyendo firmemente que la educación sería el puente hacia una vida en la que él no tendría las manos marcadas por cicatrices. Nunca se quejó del cansancio extremo que sentía al final de cada jornada de 12 horas, encontrando su recompensa en la sonrisa de Miguel al recibir un diploma. La relación entre madre e hijo era un santuario de complicidad, donde lo poco que poseían se multiplicaba gracias al amor y al respeto mutuo que los unía. Miguel creció viendo a su madre ser humillada por vecinos más acomodados que la llamaban la costurerita, y él prometió que algún día la colocaría en un pedestal de reina. Recordaba vívidamente cuando Elena vendió su único par de aretes de oro, un recuerdo de su matrimonio, para pagar la inscripción a la universidad. Ese día lloró a escondidas, jurando que devolvería cada sacrificio por duplicado en cuanto alcanzara el éxito en su carrera como ingeniero. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevas compañías y un deseo ardiente de pertenecer a un mundo que siempre lo había mirado con desprecio, cambiando sutilmente sus prioridades y su forma de ver la vida. La entrada de Valeria en la vida de Miguel ocurrió en un evento corporativo de alto nivel, donde las apariencias dictaban las reglas de la interacción social de manera estricta. Valeria, proveniente de una familia que ostentaba un apellido influyente pero que escondía deudas crecientes, vio en Miguel la oportunidad perfecta para mantener su estilo de vida lujoso. Desde la primera cena, percibió que la sencillez de doña Elena sería un obstáculo para la imagen de familia perfecta que necesitaba proyectar en sus círculos sociales. Con manipulaciones sutiles, comenzó a sembrar en la mente de Miguel la idea de que su madre era una mujer difícil, anticuada y socialmente inadecuada. Valeria nunca ocultó su desprecio por el origen de Elena, asegurándose de mencionar constantemente las diferencias culturales y de etiqueta que las separaban de manera abismal. En una visita a la pequeña casa de la suegra, Valeria se negó a sentarse en el sofá, alegando que su piel era demasiado sensible a los tejidos sintéticos, lo que hirió profundamente a Elena. Miguel, cegado por la pasión y la ambición, comenzó a pedirle a su madre que cambiara su forma de hablar y de vestir para no causar incomodidad en las cenas de gala. El dolor de Elena no provenía de las críticas de Valeria, sino de darse cuenta de que el hijo que había criado con tanta integridad empezaba a sentir vergüenza de ella. La joya que estaba en el centro del conflicto era un collar de zafiros que había pertenecido a la abuela de Miguel, la única pieza de valor que la familia conservó durante generaciones. Para Elena, aquel collar era un símbolo de resistencia, algo que guardó con extremo cuidado, incluso en los momentos de mayor necesidad económica de sus vidas. Pretendía entregarle la joya a la prometida de Miguel como un gesto de bienvenida y aceptación
habitación, a pesar de todo el malestar que sentía en presencia de Valeria. Era su último tesoro, una prueba de que, aunque pobre, tenía una historia y un linaje que merecían ser respetados por quien entrara a la familia. Valeria, sin embargo, no veía el valor sentimental de la pieza, solo su valor de mercado y el prestigio que el collar le otorgaría al lucirlo en su cuello. Ya había planeado usar la joya para validar su posición en la alta sociedad, pero sentía odio al saber que el objeto provenía de las manos de una costurera. El pasado de privaciones de Miguel era algo que Valeria intentaba borrar a toda costa, creando una narrativa ficticia en la que él provenía de una estirpe de profesionales liberales exitosos. Elena era el único vínculo vivo con la verdad que Valeria quería enterrar, y la joya familiar era el trofeo que deseaba sin querer reconocer su origen. Durante los meses previos al compromiso, los encuentros entre ambas mujeres estuvieron marcados por un silencio hostil y por pullas disfrazadas de consejos de moda. Valeria incluso llegó a sugerir que Elena se quedara en la cocina durante la fiesta de compromiso para ayudar con los bocadillos, en lugar de sentarse en la mesa principal con los invitados distinguidos. Elena aceptó todas las ofensas en nombre de la paz, creyendo que su sacrificio final sería ver a su hijo feliz y realizado en su nuevo hogar. No se daba cuenta de que estaba alimentando a un monstruo de arrogancia que no se conformaría hasta verla completamente desterrada de la vida de Miguel. Miguel, por su parte, comenzó a distanciarse emocionalmente de su madre para evitar las constantes discusiones con Valeria, quien lo acusaba de ser demasiado dependiente de mamá. Dejó de visitar a Elena los domingos, cambiando el sencillo almuerzo de arroz y frijoles por brunchs sofisticados en clubes exclusivos donde su madre no era bienvenida. Con cada ausencia de Miguel, un pedazo del corazón de Elena se rompía, pero ella seguía cosiendo su ropa y rezando por él todas las noches. La historia de sacrificio de aquella mujer estaba siendo borrada por un barniz de modernidad y estatus que el hijo aceptaba pasivamente, sin cuestionar el precio humano. El resentimiento de Valeria creció cuando descubrió que Elena aún conservaba el control legal de un pequeño terreno que Miguel quería usar como garantía para un préstamo. Veía a la suegra como una anciana obstinada que impedía el progreso de la pareja, alguien que debía ser desacreditada para que Miguel tomara las riendas de todo por sí solo. La acusación de robo no fue un impulso momentáneo, sino el punto culminante de una estrategia cruel para desmoralizar definitivamente a Elena ante Miguel y la sociedad. Valeria necesitaba que Elena fuera vista como una criminal para que cualquier influencia que aún tuviera sobre su hijo quedara anulada de forma rápida. Así, el escenario estaba preparado mucho antes de que comenzara la fiesta, con una villana decidida a destruir una reputación y una víctima que solo contaba con su honor para defenderse. Elena entró en aquella celebración con el collar de zafiros guardado en una caja de terciopelo, sin saber que estaba entregando el instrumento de su propia ruina pública en manos de quien la odiaba. Miraba a Miguel con el mismo amor de 30 años atrás, pero él ya no lograba devolverle la mirada con la misma pureza, desviando los ojos para evitar su propia culpa. Aquel encuentro era el retrato cruel de un conflicto en el que la dedicación de toda una vida sería puesta a prueba por la codicia más vil e inhumana. El momento de la entrega de la joya debía haber sido el punto culminante de la celebración, un rito de paso cargado de emoción y significado para doña Elena. Con las manos ligeramente temblorosas, abrió la pequeña caja de terciopelo azul, revelando el collar de zafiros que brillaba bajo la luz de los candelabros, como si llevara consigo la propia historia de la familia. Valeria aceptó el regalo con una sonrisa protocolaria, pero sus ojos relucían con una
una codicia fría, desprovista de cualquier gratitud real por el sacrificio que aquella pieza representaba. Miguel hizo un brindis rápido, intentando aliviar la tensión que flotaba entre ambas mujeres, mientras los invitados aplaudían lo que parecía ser un gesto de unión definitiva. Pocos minutos después, mientras los invitados se dispersaban hacia el buffet, Valeria llevó de pronto las manos a su cuello, soltando un suspiro dramático que atrajo la atención de todos en la sala. Comenzó a buscar frenéticamente entre los pliegues de su costoso vestido, alegando que el collar había desaparecido de forma inexplicable en un corto intervalo de tiempo. El pánico en la voz de Valeria estaba perfectamente ensayado, creando una atmósfera de urgencia que rápidamente contagió a los presentes, transformando la alegría en un malestar palpable. Miró directamente a Elena, que aún estaba sentada en su sencilla silla, y el silencio que siguió fue el preludio de una tormenta cruel. Sin ninguna vacilación ni prueba concreta, Valeria señaló con el dedo a su suegra, afirmando que Elena había sido la última persona en manipular la joya antes de la supuesta desaparición. Sus palabras fueron como latigazos en el rostro de la anciana, cargadas de una insinuación venenosa sobre la falta de recursos de quien vive con ingresos limitados y sufridos. La novia declaró en voz alta que la gente humilde, por más que intente disimularlo, siempre termina cediendo a la tentación del lujo fácil cuando se enfrenta a tanta riqueza. La acusación pública fue un golpe maestro para desestabilizar a Elena, que quedó paralizada, sintiendo el peso del prejuicio social aplastar su dignidad ante los invitados atónitos. Elena intentó articular una defensa, pero su voz falló, sofocada por la indignación y la sorpresa de ser blanco de una calumnia tan baja y directa en una fecha tan especial. Miró a Miguel, esperando desesperadamente que interviniera, que gritara la verdad que ambos conocían sobre el carácter inquebrantable de su propia madre. Sin embargo, el hijo permaneció inmóvil, con la mirada perdida entre la novia furiosa y la madre injustamente acusada, mostrando una pasividad que le dolió a Elena más que la propia acusación. La omisión de Miguel le dio a Valeria el combustible necesario para intensificar sus ataques, sintiendo que tenía el control absoluto de la narrativa de aquella noche. Valeria comenzó a describir con detalle cómo la suegra parecía nerviosa y excesivamente protectora con la caja de terciopelo, distorsionando los gestos de cariño de Elena en señales de culpa. Rodeaba a la anciana como una depredadora, usando términos como oportunismo y falta de cuna para justificar su desconfianza inmediata ante su círculo de amigos de la élite. Cada frase estaba diseñada para humillar a Elena, reduciéndola a un estereotipo de pobreza que Valeria tanto despreciaba y que ahora utilizaba como un arma de destrucción masiva. El salón, antes lleno de música, ahora resonaba solo con el veneno de una mujer ambiciosa que no aceptaba nada menos que la ruina ajena. La nuera exigió que Elena mostrara el contenido de su pequeña y gastada bolsa, alegando que la verdad debía establecerse allí mismo por el bien del honor de la familia Martínez. Actuaba como si fuera la legítima guardiana de la moralidad, mientras Elena apretaba el accesorio contra el pecho, sintiéndose violada en su intimidad y en su historia de vida. La petición de revisión no era solo una búsqueda de un objeto perdido, sino un ritual de sumisión que Valeria quería imponer para marcar su territorio de forma definitiva. Los invitados observaban la escena con una curiosidad mórbida. Algunos desviaban la mirada por vergüenza, otros alimentaban el escándalo con susurros maliciosos y juicios precipitados. Siempre te sentiste fuera de lugar. Aquí, ¿verdad, Elena?, preguntó Valeria con un tono de falsa compasión que ocultaba una malicia profunda y persistente en cada palabra. Sugirió que el robo sería una forma de venganza por nunca haber sido verdaderamente aceptada en ese ambiente de riqueza y sofisticación que ahora habitaba Miguel. La narrativa de Valeria resultaba
convincente para quienes veían el mundo a través del lente del estatus, pues convertía a la víctima en una villana movida por el resentimiento de clase. Elena sentía que estaba siendo borrada, sustituida por una caricatura de criminal creada por la mente fértil y perversa de una mujer que nunca conoció el hambre. Miguel finalmente dio un paso al frente, pero en lugar de defender a su madre, pidió con voz cansada que ella simplemente colaborara para que el malentendido se resolviera rápido. Aquellas palabras fueron el golpe de gracia al corazón de Elena, que comprendió que su hijo prefería la conveniencia de la paz con la novia a la justicia hacia su madre. La traición emocional fue total, dejando a la costurera aislada en un mar de rostros hostiles o indiferentes que esperaban ansiosos el siguiente acto de aquel drama familiar. Comprendió que, para Miguel, la imagen pública de su compromiso era más importante que la integridad de la mujer que lo trajo al mundo. Valeria aprovechó la debilidad de Miguel para reforzar su autoridad, diciendo que la policía debía ser llamada si el collar no aparecía en los siguientes 5 minutos de búsqueda intensa. Comenzó a hurgar entre las decoraciones de la mesa donde estaba Elena, tirando arreglos florales y esparciendo servilletas en un gesto de desesperación teatral perfectamente calculado para impactar. Con cada movimiento reforzaba la idea de que la joya había sido robada ante sus ojos por alguien a quien consideraba indigna de confianza desde el primer encuentro. La tensión en la sala alcanzó un nivel casi insoportable. El aire estaba cargado de electricidad y el aroma dulce de las flores se volvía nauseabundo. La anciana, sintiendo que las piernas le fallaban, volvió a sentarse, escondiendo las manos en el regazo para que nadie viera cuánto temblaban de miedo y de una tristeza profunda y absoluta. Se preguntaba en qué momento el hijo que había criado con tanto amor se había transformado en un extraño capaz de permitir semejante atrocidad contra ella. Valeria, al notar que Elena estaba a punto de derrumbarse, elevó aún más el tono de voz, llamando la atención incluso de los empleados que trabajaban en la cocina de la residencia. El escándalo estaba completo y la reputación de Elena, construida durante décadas de trabajo duro y honestidad, se desintegraba en apenas minutos de una acusación sin fundamento. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo?, gritó Valeria, invirtiendo los papeles de forma magistral para que Elena pareciera traicionar el futuro de Miguel. Pintaba un cuadro en el que el robo de la joya arruinaría no solo la fiesta, sino también la estabilidad financiera y emocional de la pareja que estaba a punto de unirse. Esa táctica de manipulación psicológica era habitual en Valeria, que siempre supo usar la culpa para doblegar la voluntad de los demás en su propio beneficio. Elena, incapaz de responder a la altura, solo negaba con la cabeza, mientras las lágrimas comenzaban finalmente a nublar su vista, ya cansada por años de costura. Los invitados comenzaron a alejarse de Elena, como si la pobreza y la sospecha fueran enfermedades contagiosas de las que debían protegerse a toda costa. Rosa, la tía observadora, era la única que mantenía una mirada de duda hacia Valeria, pero permanecía en silencio, siguiendo el desarrollo de aquella tragedia con cautela. La soledad de Elena en el centro del salón era la imagen más triste de la noche, un monumento a la injusticia cometida por quien tiene poder contra quien solo tiene la verdad. La nuera continuaba su actuación, ahora fingiendo un llanto de decepción, cubriéndose el rostro con las manos mientras espiaba la reacción de Miguel entre los dedos. Miguel intentó abrazar a la novia para consolarla, validando indirectamente la acusación y aumentando la sensación de abandono que Elena sentía de manera tan aguda y dolorosa. Murmuró algo sobre resolver las cosas en familia, pero Valeria se negó, afirmando que una criminal no merecía un trato especial, independientemente del lazo de parentesco que las uniera. Ella quería el espectáculo, quería el destierro definitivo de Elena,
víctima y estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para asegurarse de que su suegra no volviera a cruzarse en su camino. La maldad de Valeria era fría, estratégica y ejecutada con una precisión que demostraba su total falta de empatía humana o remordimiento. «Piensa en la vergüenza que estamos pasando», exclamó Valeria a Miguel, asegurándose de que él se sintiera el centro de la humillación causada, supuestamente, por el comportamiento inapropiado de su madre biológica. Utilizaba la palabra vergüenza como un detonante para la inseguridad de Miguel, que siempre había luchado por ser aceptado en aquellos círculos sociales de la élite de la Ciudad de México. La estrategia funcionó a la perfección, y él miró a su madre con una mezcla de irritación y lástima, como si ella fuera un obstáculo para su felicidad plena. Elena sintió que el hijo que conocía había muerto, dando paso a un hombre vacío, moldeado por los deseos superficiales de una mujer ambiciosa. El conflicto quedó establecido no solo en torno a un objeto desaparecido, sino sobre quién tenía el derecho de decir la verdad en ese ambiente de apariencias engañosas. Valeria era la dueña de la casa, del dinero y de la influencia, mientras que Elena era solo una invitada indeseada, cuya presencia recordaba a todos un pasado pobre. La desigualdad de fuerzas era evidente en cada detalle de la escena, desde el tono autoritario de Valeria hasta el silencio resignado y dolido de doña Elena. La injusticia era tan evidente que resultaba asfixiante, pero el poder social de Valeria impedía que alguien se atreviera a cuestionar su versión de los hechos. Valeria lanzó entonces un ultimátum. Si Elena no entregaba voluntariamente la joya, ella abriría la bolsa de su suegra por la fuerza delante de todos los invitados presentes. La amenaza de agresión física y moral provocó un murmullo de shock en la sala, pero nadie se movió para impedir que la nuera avanzara. Elena abrazó su bolsa con más fuerza, no porque ocultara algo, sino porque ese objeto contenía los únicos recuerdos que aún la conectaban con su identidad y su dignidad. Era el último bastión de su resistencia frente a la tiranía de una mujer que creía poder comprar el alma de las personas con su estatus. El rostro de Valeria estaba rojo de rabia contenida y parecía deleitarse con la posibilidad de humillar a Elena de forma aún más violenta y definitiva ante la sociedad. Se acercó a la suegra con pasos lentos y decididos, mientras Miguel desviaba la mirada, incapaz de presenciar la agresión que su propia cobardía permitía. La luz de la luna que entraba por los grandes ventanales parecía iluminar la injusticia con todo detalle, resaltando las lágrimas que corrían por el rostro surcado de arrugas de doña Elena. En ese momento, la celebración del compromiso se había transformado en un tribunal de inquisición moderno, donde la pobreza era el crimen y la nuera, la inquisidora. La atmósfera de hostilidad era tan densa que incluso los invitados comenzaron a sentirse incómodos, pero el deseo de presenciar el desenlace del escándalo los mantenía allí. Valeria sabía que tenía al público en la palma de la mano y utilizaba cada segundo para estirar la cuerda de la tensión dramática que ella misma había creado con maestría. Comenzó a contar del 10 al 1, como si diera una última oportunidad para una confesión que nunca llegaría, porque no había delito alguno. Elena cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja, buscando fuerzas en su fe para soportar lo que parecía el fin de su honor público. Con cada número que Valeria pronunciaba, la esperanza de Elena en una intervención justa se desvanecía, dejando en su lugar un vacío helado y una profunda decepción con su propio hijo. Miguel permanecía como una estatua de sal, un monumento a la indecisión que permitía que el mal floreciera ante sus ojos sin la menor resistencia digna. El contraste entre la novia radiante de blanco y la suegra envejecida en tonos sobrios nunca fue tan simbólico como en ese instante de juicio sumario y cruel. La joya, un objeto inanimado, se había convertido en el catalizador de todo el odio y el prejuicio que Valeria acumuló durante años de convivencia forzada e hipócrita. 5, 4, 3...
La cuenta regresiva de Valeria resonaba como un martillo clavando un clavo, sellando el destino de Elena ante la opinión de aquella élite mexicana prejuiciosa y frívola. La costurera sentía que su corazón podía detenerse en cualquier momento. Tal era la intensidad del dolor emocional que la atravesaba como una lanza helada. Pensó en todas las noches que pasó en vela cosiendo para darle un futuro a Miguel, y en cómo ese futuro ahora se utilizaba para destruirla. La ironía de la vida se manifestaba de forma brutal, transformando el éxito del hijo en la principal herramienta de su propia e injusta ruina social. Cuando Valeria llegó al número 1, extendió la mano para arrancar la bolsa de Elena, pero fue interrumpida por un carraspeo fuerte proveniente de un rincón del salón. El primo adolescente, que hasta entonces estaba distraído con sus equipos de filmación, observaba la escena con una expresión de extrañeza y un atisbo de confusión. Sostenía el celular fijado en un trípode para grabar los mejores momentos de la fiesta, y algo en su postura indicaba que había visto algo diferente. El movimiento de Valeria quedó suspendido en el aire, y el silencio que siguió fue aún más profundo que el que dio inicio a todo aquel conflicto terrible e injusto. El conflicto quedó completamente establecido. La acusación había sido hecha, el hijo había fallado en su misión de protección y la víctima estaba a punto de ser sacrificada en el altar de las apariencias. Valeria, en la cima de su poder, no percibía que el hilo de su propia red de mentiras comenzaba a deshilacharse lenta, pero inevitablemente. Elena, exhausta y humillada, solo deseaba que la tierra la tragara, sin saber que la justicia estaba más cerca de lo que su corazón desesperanzado podía imaginar. El destino de todos en aquella sala estaba a punto de cambiar, pero la cicatriz de esa injusticia permanecería para siempre grabada en el alma de la vieja y honesta costurera. La interrupción del primo adolescente fue apenas un breve respiro en medio del caos, porque Valeria, recuperando rápidamente su postura agresiva, ignoró el movimiento del joven y avanzó contra Elena. Con un tirón violento e innecesario, le arrancó el bolso de las manos temblorosas de la suegra, haciendo que varios objetos personales cayeran y se esparcieran por el suelo de mármol pulido. El sonido del broche golpeando el piso resonó como un disparo, atrayendo las miradas ávidas de los invitados que se acercaron para ver el contenido de aquella vida sencilla expuesta. Elena dejó escapar un gemido de dolor, no físico, sino por la violación de su último refugio de privacidad y dignidad frente a extraños. Valeria comenzó a hurgar en el bolso con una prisa despectiva, arrojando a un lado un rosario de madera vieja, un pañuelo de tela bordado y algunas monedas de poco valor. Cada objeto descartado iba acompañado de un comentario sarcástico sobre la chatarra que la suegra cargaba, reforzando la imagen de Elena como alguien que no pertenecía a aquel ambiente lujoso. La nuera revisaba cada compartimento con una fuerza que amenazaba con romper el cuero sintético ya gastado por el tiempo, buscando desesperadamente la prueba que sellaría su victoria. El silencio del público era absoluto, interrumpido solo por el ruido de los objetos de Elena siendo maltratados por las manos frenéticas e implacables de Valeria. ¿Dónde lo escondiste, vieja astuta?, siseó Valeria, perdiendo la compostura refinada y revelando el lado más oscuro de su naturaleza controladora y cruel. Volcó el bolso boca abajo y lo sacudió con violencia, pero nada más que pequeños papeles de recordatorios y un lápiz labial barato cayeron sobre la mesa de centro. La ausencia de la joya en el bolso, lejos de calmar los ánimos, pareció enfurecer aún más a Valeria, que se sentía desafiada por el silencio persistente y sufrido de doña Elena. La humillación cambiaba de forma, convirtiéndose en una persecución personal que superaba los límites de la cordura y del respeto humano más básico. Miguel, al ver la escena de degradación de su propia madre, dio un paso en falso, pero Valeria lo fulminó con una mirada cargada de promesas de discusiones futuras y rupturas.
Él retrocedió de nuevo, tragando saliva, mientras la tía Rosa cruzaba los brazos con una expresión de profundo desagrado, aunque aún no se atrevía a intervenir públicamente. La tensión en la sala aumentó cuando Valeria declaró que Elena debía haber pasado el collar a algún cómplice o escondido en su ropa interior. La sugerencia de un registro corporal provocó un escalofrío de horror en la costurera, que se encogió aún más en su silla de terciopelo. «Esto ya pasó todos los límites aceptables», murmuró Elena con la voz quebrada por el llanto, intentando reunir los restos de su valor para levantarse y marcharse. Sin embargo, Valeria bloqueó su camino con el cuerpo, alegando que nadie saldría de aquella residencia hasta que el collar de zafiros fuera devuelto a su legítima y nueva dueña. Amenazó con llamar a los guardias del condominio para registrar a Elena en un cuartito del fondo, aumentando de forma inhumana la presión psicológica sobre la anciana. Cada palabra de Valeria era un ladrillo en la construcción de una prisión emocional que impedía cualquier intento de defensa racional o de huida por parte de la víctima. En este momento de extrema injusticia, es imposible no preguntarse ¿hasta dónde puede llevar a una persona la sed de estatus para destruir la vida de otra sin el menor remordimiento? Valeria tomó entonces su teléfono móvil y comenzó a marcar el número de la policía, asegurándose de poner el altavoz para que todos escucharan el tono de llamada inminente. Miraba fijamente a Elena, esperando que el miedo a la autoridad hiciera que la suegra confesara un crimen que jamás había cometido aquella noche fatídica. La anciana sentía el pecho arder, un dolor físico que se irradiaba por el brazo, fruto del estrés extremo al que estaba siendo sometida por quien debería llamarla familia. El sonido del timbre resonaba en la sala silenciosa, creando un ritmo de suspenso que mantenía a todos los presentes en un estado de trance mórbido. «Miguel, por favor, haz que ella pare con esta locura ahora mismo», imploró Elena, extendiendo la mano hacia su hijo en un último gesto desesperado de auxilio. Miguel, sin embargo, se acercó a su madre y con una voz fría que ella no reconoció, le pidió que simplemente entregara la joya para acabar con el espectáculo. La sugerencia de que él también creía en su culpa fue el golpe final que quebró el espíritu de resistencia de doña Elena frente a todos. Sintió que todo el trabajo de una vida, toda la honestidad que había defendido, no valían nada ante la influencia manipuladora de una mujer como Valeria. Valeria sonrió con una victoria parcial, colgando el teléfono antes de que la policía atendiera, usando el gesto solo como un instrumento de tortura psicológica cruel y eficaz. Se inclinó sobre Elena, con el aliento a vino caro y odio mezclándose en el aire entre ambas, y le susurró que la expulsaría de la vida de Miguel para siempre. La nuera comenzó a ridiculizar el trabajo de costurera de Elena, diciendo que sus ropas olían a naftalina y pobreza, provocando risas ahogadas en algunos invitados sin escrúpulos. La deshumanización de la protagonista estaba completa, transformándola en un objeto de burla pública en lo que debería haber sido la celebración de un nuevo comienzo familiar. El segundo momento de agravamiento ocurrió cuando Valeria decidió que, ya que la joya no estaba en el bolso, debía estar escondida en el abrigo de Elena. Avanzó de nuevo, esta vez intentando desabrochar el abrigo de la anciana a la fuerza, mientras Elena trataba de protegerse con los brazos en un gesto instintivo de defensa. La tela sencilla del abrigo, cosido por la propia Elena con tanto cariño, comenzó a ceder bajo la fuerza de los tirones desesperados de la nuera desequilibrada y codiciosa. Miguel observaba todo con los puños cerrados, pero su cobardía era un muro infranqueable que le impedía proteger a la mujer que le dio la vida. Elena comenzó a sollozar en voz alta, un sonido desgarrador que hizo que incluso los invitados más indiferentes sintieran un profundo nudo en el estómago en ese instante. Sentía como si le arrancaran la piel junto con su dignidad, expuesta a la curiosidad de personas que nunca habían pasado un solo día de verdadera necesidad. Valeria no se detenía, gritando insultos sobre la bajeza moral de
quien roba dentro de su propia familia para sostener una existencia mediocre y sin brillo. La agresividad de la nuera era tal que el abrigo terminó rasgándose, revelando la blusa modesta que Elena llevaba debajo, un símbolo de su sencillez siendo destruido por el lujo. La tía Rosa finalmente se levantó, pero Valeria la silenció con un grito, afirmando que nadie tenía derecho a entrometerse en un asunto que involucraba la seguridad de su patrimonio. La autoridad de Valeria sobre la casa era absoluta y usaba ese poder para callar cualquier voz de razón que pudiera surgir en aquel ambiente de histeria. Elena, con el abrigo roto y los ojos hinchados, parecía haber envejecido 10 años en apenas unos minutos de confrontación directa y violenta con la nuera. Ya no tenía fuerzas para luchar, solo para sufrir en silencio, mientras la tormenta de calumnias seguía cayendo sobre su cabeza blanca. Valeria tuvo entonces una idea aún más perversa. Anunció que revisaría los zapatos de Elena, alegando que era un escondite común para ladrones experimentados del suburbio. Obligó a la anciana a descalzarse frente a todos, exponiendo los pies cansados de quien pasó décadas de pie detrás de un mostrador o de una máquina. Elena obedeció, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies, como si fuera el hielo de la muerte de su reputación en aquel barrio tradicional y severo. Valeria tomó los zapatos y los examinó con asco, golpeándolos uno contra otro para ver si algo caía, pero solo el silencio de la frustración respondió a su gesto. El tercer momento de agravamiento surgió cuando Valeria, frustrada por no encontrar la prueba física, comenzó a destruir los pequeños regalos que Elena había llevado para la pareja. Tomó un mantel bordado a mano que Elena había tardado meses en completar con hilos de seda caros y lo arrojó dentro de un cubo con hielo. «Esto no sirve ni para limpiar el suelo de mi cocina», exclamó Valeria mientras el agua helada empapaba el trabajo delicado y amoroso de la costurera. Elena sintió como si estuvieran ahogando su propia alma en ese cubo, viendo su esfuerzo y su amor tratados como basura sin ningún valor. Lisa. Destrucción simbólica del regalo fue el detonante para que Elena perdiera la última gota de esperanza que aún albergaba sobre la bondad humana en ese círculo social específico. Miró a los invitados buscando un solo rostro que mostrara compasión, pero solo encontró máscaras de tedio o de juicio implacable y frío como el mármol. Valeria caminaba ahora de un lado a otro, gesticulando de forma dramática, contando mentiras sobre cómo Elena habría intentado pedir dinero prestado la semana anterior de manera insistente. Cada nueva mentira era aceptada como verdad absoluta por un público que ya había condenado a la costurera por su clase social incluso antes de la fiesta. «Eres una decepción para Miguel, un ancla que lo arrastra hacia abajo», gritó Valeria, tocando el punto más sensible de la inseguridad materna de doña Elena. Acusó a la suegra de querer arruinar el compromiso por pura envidia de la juventud y la belleza que nunca tuvo o que ya había perdido. Elena, incapaz de soportar tanta crueldad, se cubrió los oídos con las manos, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en un estado de shock emocional profundo. La nuera parecía alimentarse del dolor ajeno, creciendo en arrogancia a medida que veía a su víctima marchitarse y convertirse en una sombra de ser humano. La atmósfera se volvió tan pesada que algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente, incapaces de soportar la crudeza de aquella escena de abuso moral y psicológico explícito. A Valeria no le importaba, pues su objetivo principal era garantizar que Miguel rompiera definitivamente cualquier lazo de afecto u obligación financiera con su madre biológica. Comenzó a dictar los términos de un acuerdo. Elena debía irse de inmediato, renunciar a cualquier ayuda futura de Miguel y no volver a buscar a la pareja por ningún motivo. Era una sentencia de exilio emocional, pronunciada con la frialdad de un juez que ya decidió el veredicto antes de escuchar la defensa. Miguel permanecía en un estado de parálisis,
que rozaba la complicidad criminal, mirando al techo como si las respuestas a aquel dilema estuvieran escondidas en el yeso. No lograba mirar a su madre, porque la vergüenza de su propia debilidad era mayor que la indignación que debería sentir en ese momento crucial. Elena, al darse cuenta de que su hijo no movería un dedo para salvarla, sintió una claridad dolorosa sobre el tipo de hombre en que se había convertido bajo la influencia de Valeria. El dolor de la traición era más profundo que cualquier insulto sobre su pobreza o sobre su humilde trabajo de costurera jubilada. «Vete ahora antes de que cambie de idea y te arrastre a la comisaría del brazo», ordenó Valeria, señalando la puerta con una autoridad imperial. Tomó las pertenencias de Elena, que estaban esparcidas por el suelo, y las arrojó dentro del bolso roto, entregándoselo con un empujón que casi derribó a la anciana. Elena abrazó sus objetos contra el pecho, sintiéndose como una refugiada dentro de su propia familia, expulsada de un lugar al que solo había llevado amor y dedicación. El silencio que siguió a la orden de expulsión fue cortante, marcando el fin de una era de respeto y el inicio de una herida eterna. La anciana caminó lentamente hacia la salida, sus pasos cortos e inseguros, revelando cuánto habían sido drenadas sus fuerzas por aquella batalla desigual e injusta de clases. No miró atrás, pero sentía los ojos de Valeria clavados en su espalda como dagas de hielo, celebrando la expulsión con una sonrisa de triunfo. Al pasar junto a Miguel, se detuvo un segundo, esperando una palabra, un gesto, cualquier señal de que él aún era el niño pequeño que ella había protegido. Pero Miguel simplemente apartó el cuerpo, dejando que la madre pasara como si fuera un espectro invisible e indeseado en su nueva vida. Al llegar a la puerta, Elena se detuvo y respiró el aire frío de la noche, que parecía más acogedor que el calor asfixiante de aquella sala llena de hipocresía y maldad. Miró sus manos, las mismas manos que habían cosido el traje que Miguel llevaba con tanto orgullo en ese mismo momento de su vida. La ironía era total. Ella había sido la arquitecta de su éxito, y ahora ese mismo éxito servía de plataforma para su humillación pública e injusta. Dio el primer paso fuera de la casa, sintiendo que dejaba atrás no solo a un hijo, sino toda una vida de sacrificios que parecían haber sido en vano. Sin embargo, antes de que pudiera bajar el primer escalón del porche, un sonido proveniente del interior de la casa la hizo detenerse bruscamente, con el corazón saltándole en el pecho. El primo adolescente, que había permanecido en silencio durante toda la escalada dramática, lanzó un grito de sorpresa al mirar la pantalla de su teléfono profesional. Comenzó a gesticular frenéticamente para que todos miraran el dispositivo, con una expresión que mezclaba shock y una súbita revelación de la verdad oculta. Valeria, que ya regresaba al centro de la sala para retomar el control de la fiesta, se detuvo y miró hacia atrás con una punzada de ansiedad. «Esperen, tienen que ver esto ahora mismo», gritó el joven, su voz cortando el clima de derrota que pesaba sobre doña Elena y sobre la sala. Corrió hacia el televisor de 70 pulgadas que adornaba la pared principal, conectando rápidamente su dispositivo para que todos pudieran ver lo que había descubierto. Valeria intentó intervenir, diciendo que no era momento para videos de fiesta, pero el primo fue más rápido y la primera imagen apareció en la pantalla gigante. El rostro de Valeria, en alta definición, surgió desde un ángulo que nadie esperaba, revelando una perspectiva diferente de lo ocurrido momentos antes de la acusación. La respiración de Valeria falló por un segundo y sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, dejándola pálida como el vestido de novia que lucía con orgullo. Elena, aún en la puerta, se giró lentamente,
atraída por el cambio repentino en el tono de las voces y por la luz intensa que emanaba del televisor. Los invitados, que antes estaban listos para continuar la fiesta, volvieron sus ojos hacia la pantalla con una curiosidad renovada y una tensión creciente y eléctrica. Lo que estaba a punto de revelarse tenía el potencial de destruir no solo la noche, sino toda la red de mentiras que Valeria había construido. El video comenzó a reproducirse en cámara lenta, mostrando el momento exacto en que Valeria exhibía el collar de zafiros ante un pequeño grupo de amigas íntimas. Las imágenes eran nítidas, captadas por el sensor de alta calidad del teléfono que el primo usaba para crear contenido para las redes sociales de la pareja. Podía verse cómo la expresión de Valeria cambiaba sutilmente mientras manipulaba la joya, un destello de nerviosismo cruzando sus ojos por un breve y revelador instante. El público estaba hipnotizado, percibiendo que la verdad estaba a punto de emerger de las sombras tecnológicas que Valeria no había considerado en su plan maligno. La nuera intentó avanzar para apagar el aparato, alegando que aquello era una invasión de la privacidad y que el video no probaba absolutamente nada contra su persona intachable. Pero Miguel, impulsado por una súbita y tardía chispa de duda, sujetó el brazo de Valeria, impidiéndole interrumpir la reproducción de esas imágenes cruciales. Fue la primera vez en toda la noche que actuó con algo de firmeza, aunque el miedo aún se reflejaba en su rostro de hombre dividido entre dos lealtades. La pantalla continuaba mostrando los movimientos de Valeria con una precisión implacable, revelando detalles que habían pasado desapercibidos durante la confusión de la celebración inicial. Con cada segundo que pasaba, la máscara de Valeria se desmoronaba, revelando el verdadero rostro de una mujer capaz de cualquier cosa para mantener su poder y su estatus social. El silencio en la sala estaba ahora cargado de una nueva forma de tensión, una expectativa de justicia que finalmente parecía haber encontrado un camino a través de la tecnología moderna. Elena, observando todo desde la puerta, sintió como una extraña calma comenzaba a sustituir el torbellino de emociones negativas que la habían dominado hasta ese momento decisivo. La verdad, como un río caudaloso, estaba a punto de romper las represas de la mentira y lavar el honor de aquella costurera humilde y honesta. El video se acercaba a su punto crítico y todos en la sala sabían que lo que vendría a continuación cambiaría el destino de todos los involucrados para siempre y sin retorno. Valeria comenzó a temblar visiblemente, con los ojos fijos en la pantalla, como si viera su propio funeral social transmitido en vivo para su élite de amigos. Miguel soltó el brazo de la novia, retrocediendo un paso como si se alejara de un monstruo que acababa de descubrir viviendo a su lado. El clímax de aquella escalada dramática estaba a un solo fotograma de distancia, prometiendo una revelación que nadie allí sería capaz de olvidar ni de perdonar fácilmente. La verdad está a punto de aparecer en la pantalla gigante y el mundo de Valeria está a punto de derrumbarse. ¿Crees que algunas personas son capaces de todo por estatus? ¿O piensas que ella tuvo un momento de locura? Comenta aquí abajo qué te está pareciendo este giro inesperado. El video en la pantalla gigante avanzó hasta el segundo crucial en el que la atención de los invitados se desvió hacia la llegada de una nueva bandeja de canapés, creando un punto ciego momentáneo. En la imagen de alta definición, Valeria aparece de espaldas a la mayoría, pero perfectamente de frente a la lente indiscreta del celular que el primo había colocado estratégicamente. Con una agilidad fría y calculada, se quitó el collar de zafiros del cuello, no con la delicadeza de quien guarda un tesoro, sino con la prisa de quien oculta una prueba. El silencio que se instaló en la sala fue tan profundo
segundo que el sonido de la respiración agitada de Valeria parecía amplificarse por los altavoces del ambiente. Las imágenes no mentían y mostraban sin ningún margen de error ni interpretación ambigua a Valeria deslizando la joya dentro del bolsillo oculto de su propio vestido de novia. El movimiento fue ejecutado con una precisión que revelaba una planificación previa, una intención deliberada de provocar el caos que siguió inmediatamente después de la desaparición. La expresión en su rostro en el video no era de pérdida ni de desesperación, sino de un triunfo oscuro y malicioso que ahora quedaba expuesto ante todos los invitados. El público, que minutos antes había condenado a Elena con miradas de desprecio, ahora murmuraba en estado de shock absoluto al comprender la magnitud de aquella farsa. Valeria intentó gritar que el video era un montaje o que solo estaba guardando la joya para protegerla, pero sus palabras sonaron vacías y patéticas frente a la evidencia visual. La luz del televisor bañaba la sala con un resplandor azulado, destacando el rostro pálido de la nuera que, por primera vez en su vida, perdía por completo el control del relato. Miguel miraba alternativamente la pantalla y a su prometida como si despertara de una larga pesadilla en la que su brújula moral había sido rota por manos crueles. La revelación era lo suficientemente poderosa como para detener el tiempo en aquella fiesta, transformando el lujo en una vitrina de podredumbre moral. El primo adolescente, consciente de la importancia de lo que había captado, hizo zoom en la imagen, enfocando exactamente el instante en que la mano de Valeria salía del bolsillo, ahora vacío de joyas, pero lleno de intenciones perversas. Cada persona presente en la sala sintió el peso de su propia injusticia al recordar cómo habían tratado a doña Elena apenas unos momentos antes de que surgiera esa prueba técnica. La tecnología que Valeria usaba solo para ostentar su vida perfecta en las redes sociales se convirtió en el instrumento de su caída pública e irremediable ante la élite. El punto de quiebre era un hecho consumado, y no había riqueza ni influencia en el mundo capaces de borrar esas imágenes de la memoria colectiva. Elena, que aún permanecía de pie junto a la puerta con su bolso rasgado, sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, una mezcla de alivio y profunda tristeza al constatar tanta maldad. No sintió un deseo inmediato de venganza, sino una claridad espiritual que le permitió comprender que su honor nunca dependió de la aprobación de aquellos extraños, sino de su propia verdad. El video seguía reproduciéndose en bucle, repitiendo el gesto de la nuera como un veredicto eterno que resonaba en las paredes de aquella mansión, ahora silenciosa y fría. La justicia, que parecía haber abandonado a Elena en la cuneta del prejuicio, regresaba ahora con una fuerza arrolladora e imposible de ignorar. Miguel finalmente se acercó a Valeria, pero no para abrazarla ni defenderla como había hecho durante toda la noche de humillación contra su propia madre biológica y honorable. Extendió la mano hacia el bolsillo de ella, un gesto cargado de una autoridad que nunca antes había mostrado en aquella relación tóxica y desigual. Valeria retrocedió, tropezando con sus propios pies y con la cola de su vestido caro, pero la verdad estaba cercada por todos lados por miradas ahora acusadoras. El ambiente cambió drásticamente. El depredador se había convertido en presa y la víctima estaba a punto de ser restaurada a su lugar legítimo de dignidad. Bajo la mirada atenta de todos, Valeria fue obligada a sacar el collar de zafiros del bolsillo, la pieza brillando intensamente como si se alegrara de ser rescatada de la oscuridad de aquella mentira. Cuando la joya apareció, un suspiro colectivo de indignación recorrió el salón, sellando el destino de Valeria como una paria dentro del mismo círculo social que ella tanto valoraba. Intentó una última justificación, alegando que solo quería probar la lealtad de la familia.
pero el argumento fue tan absurdo que provocó risas de desprecio entre algunos invitados. La farsa se derrumbó por completo y el impacto emocional de aquella revelación apenas comenzaba a profundizarse en el corazón de Miguel. La tía Rosa, que hasta entonces había sido una observadora pasiva, caminó hasta el centro de la sala y tomó la joya de las manos temblorosas de Valeria con un gesto de puro asco. Miró a la sobrina política con una decepción que decía más que cualquier grito, simbolizando el rechazo de toda la familia Martínez hacia aquella conducta inhumana. Valeria percibió que su influencia sobre Miguel se desvanecía como arena entre los dedos y que el estatus que tanto había buscado acababa de transformarse en una marca de infamia. El rumbo de la historia había cambiado definitivamente, conduciendo a todos los presentes hacia un clímax donde la verdad ya no aceptaría ningún tipo de concesión. El silencio que siguió a la recuperación del collar fue interrumpido solo por el llanto contenido de Miguel, que parecía finalmente sentir el peso de la vergüenza por haber fallado a su madre. Miró a Elena, que permanecía de pie, con la dignidad de quien atravesó el fuego y salió con el alma intacta, a pesar de las cicatrices externas. La prueba tecnológica no era solo evidencia de un falso robo, sino un espejo que reflejaba la fealdad del alma de Valeria y la cobardía de Miguel. El acontecimiento era lo suficientemente poderoso como para deshacer el compromiso y reescribir el futuro de todos, exigiendo un enfrentamiento final inevitable y devastador. El giro estaba completo, pero el dolor de la humillación sufrida por Elena aún flotaba en el aire como una niebla espesa que necesitaba disiparse mediante actos reales de reparación. Valeria, ahora aislada en un rincón de la sala, parecía más pequeña, su belleza apagada por la revelación de su carácter oscuro y de sus intenciones puramente egoístas y crueles. El primo apagó la pantalla, pero la imagen de Valeria escondiendo el collar permanecía grabada en la retina de cada invitado, como un fantasma que los perseguiría durante mucho tiempo. La historia avanzaba ahora rápidamente hacia el momento en que la verdad absoluta sería dicha, sin filtros, sin miedos y sin las ataduras del prejuicio. Elena dio un paso hacia el interior de la sala, no para reclamar la joya, sino para mirar a los ojos de aquellos que la habían juzgado sin conocer su historia de sacrificio. Representaba la victoria de la integridad sobre la apariencia, del trabajo honesto sobre la codicia desmedida, y su presencia imponía ahora un respeto que nadie allí lograba expresar con palabras. El punto de inflexión había transformado el Tribunal de Inquisición en un escenario de redención para la costurera, mientras la nuera aguardaba el clímax de su propia destrucción social. Todo estaba listo para el enfrentamiento final, donde las máscaras serían quemadas y las consecuencias de los actos de cada uno serían finalmente cobradas por la vida. El silencio que siguió a la revelación de las imágenes era tan denso que el sonido de un suspiro parecía un trueno en aquella sala de mármol y traiciones. Miguel caminó lentamente hacia el centro del salón, con los ojos fijos en Valeria y una expresión que mezclaba horror, asco y una súbita claridad que nunca había tenido antes. Extendió la mano y con un movimiento firme tomó el collar de zafiros que la nuera aún sostenía mecánicamente, como si aquel objeto pudiera salvarla de su propia ruina pública. Valeria intentó balbucear una nueva excusa, pero Miguel la interrumpió con un gesto seco, el rostro rojo de una vergüenza que se desbordaba por cada poro de su piel. ¿Cómo pudiste?, preguntó Miguel con la voz baja, pero cargada de una vibración que cortaba el aire como una navaja afilada. No esperaba respuesta alguna, pues la verdad estaba grabada en esas imágenes que todavía resonaban en la mente de todos los presentes en el salón. Valeria retrocedió, pero las paredes de aquella casa lujosa parecían cerrarse ahora sobre ella, transformando su palacio de sueños en una prisión de mentiras expuestas. El momento de mayor tensión dramática
vida alcanzaba su punto más alto, con el novio finalmente enfrentando a la mujer que creía amar, pero que se había revelado como un monstruo de pura arrogancia y frialdad. Valeria, al verse acorralada, intentó una última jugada, alegando que todo lo que había hecho era para limpiar el linaje de la familia y alejar la influencia pobre de Elena. Sus palabras, lejos de despertar simpatía, provocaron una ola de indignación entre los invitados, que ahora veían a la novia como una amenaza a la propia decencia humana. Miguel miró las manos de Valeria, aquellas manos que planeaba tomar en el altar, y sintió un escalofrío al comprender hasta qué punto ella había sido capaz de conspirar contra su propia madre. Toda la verdad había salido a la luz, y la farsa de Valeria se derrumbaba bajo el peso insoportable de su carácter distorsionado y deshonesto. En ese instante de clímax emocional, doña Elena caminó hasta el centro de la sala, manteniendo su postura erguida a pesar del abrigo rasgado y de las lágrimas que aún se secaban en su rostro. No gritó ni insultó a la nuera. Su sola presencia era un enfrentamiento silencioso y poderoso contra toda la maldad que había sido dirigida hacia ella. Los invitados retrocedieron para abrirle paso, sintiendo el peso de su propia complicidad por haber creído la calumnia sin cuestionar su origen. La escena final del enfrentamiento no trataba solo de la joya recuperada, sino de la dignidad de una mujer honesta siendo restaurada ante un tribunal de élite que la había condenado injustamente. Miguel se giró hacia su madre, y el dolor en sus ojos reflejaba un arrepentimiento que lo acompañaría por el resto de sus días. Cayó de rodillas ante doña Elena en un gesto de súplica que dejó atónitos a los invitados y paralizó a Valeria de puro odio y frustración contenida. El hijo que había callado frente a la humillación ahora lloraba abiertamente, aferrándose a las manos callosas de su madre y pidiendo un perdón que sentía ya no merecer. El instante estaba cargado de una emoción abrumadora, provocando una catarsis colectiva entre todos los que presenciaban aquella escena de rendición y de verdad absoluta y dolorosa. «Fui un cobarde, mamá», gritó Miguel, con la voz resonando por las paredes de la mansión, arrancando lágrimas incluso a los invitados más endurecidos por la superficialidad social de 1900. Aquel barrio comprendió que, en su búsqueda de aceptación en un mundo de apariencias, casi había sacrificado a la única persona que lo amó de forma incondicional y pura. Elena apoyó la mano sobre la cabeza de su hijo, un gesto de amor que contrastaba brutalmente con la agresividad que Valeria había mostrado durante toda la noche. La verdad liberaba a Miguel de su ceguera, pero el precio de esa libertad era la destrucción total de su relación con la mujer que estuvo a punto de desposar. Valeria, al ver que había perdido a Miguel, comenzó a gritar insultos, intentando recuperar el poder a través del odio, pero ya nadie la escuchaba ni le otorgaba crédito alguno. Fue rodeada por miradas de desprecio absoluto, sintiendo en carne propia lo que había intentado hacerle a Elena. El aislamiento social y la humillación pública e irreversible. La nuera, que se sentía superior ahora, era vista como la persona más baja de aquella sala, una criminal moral que había usado su posición para aplastar a Cinto Secure, una anciana. Este punto de ebullición traía el alivio de ver a la villana desenmascarada, pero la verdadera sorpresa surgía de la fuerza contenida en la calma inquebrantable de doña Elena Martínez. La tía Rosa se acercó y entregó el collar de zafiros a Elena, reconociendo que ella era la única guardiana legítima de aquel honor familiar tan antiguo y valioso. «Esta joya le pertenece a usted, Elena, y a su honestidad que nadie aquí logró manchar», declaró Rosa en un reconocimiento tardío, pero necesario, de la integridad de la costurera. Elena tomó el collar, pero sus ojos no brillaban por la joya, sino por la recuperación del respeto que le había sido arrebatado de manera tan vil e injusta. La exposición de los antagonistas estaba completa, y la sensación de justicia comenzaba a llenar el vacío dejado por la confusión y el dolor de la acusación. Miguel se levantó y caminó hasta Valeria, retirándose el anillo de su propio dedo
y entregándoselo sin pronunciar una sola palabra de despedida o afecto. El gesto selló el fin del compromiso y la cancelación definitiva de cualquier futuro entre ambos, marcando el triunfo de la verdad sobre la ambición desmedida. Valeria miró el anillo en su mano, comprendiendo que su codicia la había dejado sola, sin el marido que deseaba controlar y sin el estatus que intentó consolidar. El clímax de la historia era la destrucción de la máscara social de la nuera, revelando el alma pequeña y mezquina que se escondía tras el lujo ostentoso. La sala, antes escenario de un juicio injusto, se había convertido ahora en el marco de una lección moral que ninguno de aquellos invitados olvidaría pronto en sus vidas privilegiadas. Doña Elena miró a su hijo con una mezcla de tristeza y perdón, entendiendo que el camino para reconstruir la confianza sería largo y difícil para ambos. La verdad había salido a la luz con un impacto capaz de cambiar el destino de todos, restaurando el orden moral que había sido subvertido por la maldad de una sola mujer ambiciosa. Esta etapa definitiva había cumplido su propósito. La inocencia de Elena había sido probada y el mal expuesto en toda su fealdad y cobardía. Ahora, con la verdad establecida, el clima de tensión daba paso a una necesidad urgente de reparación y de cierre para las heridas que se habían abierto. Elena sentía que su misión allí había terminado, no con un brindis de compromiso, sino con la preservación de su alma y de su historia de trabajo. El silencio que siguió al enfrentamiento fue respetuoso, un reconocimiento mudo de la superioridad moral de aquella mujer humilde a la que todos se atrevieron a despreciar sin motivo real. La historia estaba lista para su desenlace, donde las consecuencias finales serían aplicadas y la paz, por fin, encontraría el camino de regreso al corazón de doña Elena. ¿Qué opinas de esta justicia que se hace? ¿Perdonarías a un hijo que guardó silencio mientras eras humillada, tal como lo hizo Elena? Déjanos tu opinión en los comentarios. El salón que antes resonaba con el tintinear de cristales y risas superficiales, ahora presenciaba un silencio cargado de reflexión, mientras los invitados comenzaban a retirarse sin la pompa habitual. Valeria permanecía estática en el centro de la sala, sosteniendo el anillo devuelto como si fuera un fragmento de vidrio roto que cortaba sus manos y su orgullo herido. Ya no había espacio para sus manipulaciones ni para el brillo falso de su influencia social, pues la verdad tecnológica la había convertido en una extranjera dentro de su propio círculo de amigos. La casa, que ella deseaba transformar en un monumento a su ascenso, era ahora solo el escenario de su mayor y más vergonzosa derrota moral. Miguel ayudó a su madre a ponerse el abrigo rasgado, un gesto sencillo que cargaba un peso simbólico de protección que él debería haber demostrado desde el primer minuto de aquella noche fatídica. No miró hacia atrás, ignorando los sollozos de Valeria, que ahora sonaban como un ruido de fondo sin importancia frente a la magnitud de su fracaso como hijo. El compromiso, que debía ser el inicio de una nueva dinastía, fue cancelado no por un accidente, sino por la revelación de la naturaleza corrupta de quien él pretendía convertir en su compañera. Condujo a doña Elena hacia la salida, sintiendo que cada paso lo alejaba de una vida de apariencias y lo acercaba a una realidad honesta. Al cruzar el portón de la residencia, el aire fresco de la noche mexicana pareció purificar los pulmones de Elena, que finalmente sintió cómo el peso de la humillación se disipaba bajo la luz de las estrellas. No llevaba el collar de zafiros en el cuello, pues había decidido dejarlo con la tía Rosa para que fuera vendido y el dinero destinado a la caridad, simbolizando el fin de una era. Para Elena, la joya ya no representaba honor, sino el recuerdo de un conflicto que casi destruyó la relación con la persona que más amaba. Su verdadera dignidad no estaba guardada en una caja de terciopelo, sino en la firmeza de su carácter, que permaneció inquebrantable frente a la tormenta. Miguel detuvo el coche frente a la pequeña casa de Elena.
el lugar donde creció escuchando el sonido de la máquina de coser y el aroma del café fresco en las mañanas de domingo. El silencio dentro del vehículo estaba cargado de una culpa que las palabras aún no lograban sanar, pero también había una semilla de esperanza en el aire sereno. Comprendió que la mansión de Valeria era una prisión de cristal, mientras que aquella casa sencilla era el santuario de una verdad que casi permitió que fuera destrozada por el prejuicio. Apagó el motor y miró a su madre, viendo en ella una fortaleza que ninguna cuenta bancaria podría comprar jamás. Voy a pasar los próximos años intentando ser el hombre que me enseñaste a ser, mamá, prometió Miguel, con la voz quebrada por la sinceridad recuperada tras tanto tiempo de ceguera social. Asumió el compromiso de cuidar de Elena no por obligación financiera, sino como un acto de redención por haber fallado en defenderla cuando más necesitaba de su voz. La reconstrucción del vínculo entre ambos no sería inmediata. Exigiría tiempo para que las cicatrices de aquella noche de compromiso fueran atendidas y transformadas en aprendizaje. Elena solo sonrió, un gesto de dulzura que confirmaba que el amor materno es capaz de perdonar incluso las traiciones más profundas y dolorosas. Valeria, en las semanas siguientes, descubrió que el barrio tradicional no olvida fácilmente un escándalo grabado en alta definición y compartido entre los grupos de élite de la ciudad. Su reputación se desintegró y el estatus que tanto persiguió se transformó en un estigma que cerró las puertas de los clubes y eventos más exclusivos que solía frecuentar. Intentó culpar públicamente a Miguel y a Elena a través de sus redes sociales, pero cada nuevo intento de mentira no hacía más que reforzar su imagen de villana ante la opinión pública y sus antiguos círculos. La consecuencia de sus actos fue la soledad absoluta, rodeada únicamente de los objetos de lujo que amaba más que a las personas. La restauración de la dignidad de doña Elena fue completa cuando regresó a su rutina de costurera, pero ahora con un nuevo sentido de paz y el respeto redoblado de su vecindario. Miguel se convirtió en un visitante constante, ayudando en las tareas pesadas y escuchando las historias del pasado con una atención que había perdido durante su etapa de ambición desmedida. La historia de la costurera que enfrentó a la nuera arrogante se propagó por la ciudad como una leyenda urbana de justicia moral, inspirando a otros a no callar frente a la opresión de clase. Elena no buscaba fama, pero encontró en la verdad una armadura que la protegía de cualquier juicio apresurado o malintencionado. Las consecuencias morales para los antagonistas sirvieron como un cierre completo para el espectador, mostrando que la maldad, por más sofisticada que sea, siempre deja rastros que la verdad termina encontrando. Valeria vio cómo su familia perdía contratos e influencia debido al comportamiento desequilibrado que ella demostró en la fiesta, probando que el carácter es el verdadero cimiento de cualquier estructura social duradera. El desenlace transmitió la sensación de que la balanza de la vida, aunque a veces parezca inclinada, tiende a equilibrarse cuando la valentía de exponer la mentira encuentra el medio adecuado. La paz volvió a reinar en el pequeño barrio, intradicional, ahora un poco más consciente de las apariencias engañosas que pueden destruir familias. La dignidad no solo fue restaurada, sino fortalecida por el fuego del conflicto, transformando a doña Elena en un símbolo de resistencia silenciosa y poderosa frente a la arrogancia de quienes se creen superiores. Miguel aprendió que el éxito profesional sin integridad moral es solo un castillo de arena que espera la primera ola de adversidad para derrumbarse ante todos. Estableció nuevos límites en su vida, priorizando los valores que su madre cosió en su alma desde la cuna, asegurándose de que el error del pasado no volviera a repetirse. La unión entre madre e hijo se convirtió en un ejemplo de reconstrucción, demostrando
que el perdón es el camino más corto hacia la paz interior. La escena final se dibuja en la quietud del porche, donde Elena observa el atardecer teñir el cielo de la Ciudad de México, mientras Miguel lee tranquilamente a su lado, en una armonía que el dinero jamás podría comprar. Ya no había necesidad de joyas de zafiro, fiestas lujosas, ni el peso de vestidos caros. Solo quedaba la presencia reconfortante de dos seres que se reconocen y se aceptan con todas sus cicatrices visibles. La vida retomó su curso natural, pero ahora iluminada por la claridad de que la mayor riqueza de un ser humano es la capacidad de descansar la cabeza con la conciencia tranquila y el corazón limpio. La trayectoria de doña Elena y Miguel se convirtió en un testimonio vivo de que la verdad, por más que tarde en emerger, siempre encuentra su camino soberano hacia la luz. El cierre moral de la narrativa ofrece al espectador un profundo alivio, confirmando que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que se manifiesta a través de actos de valentía. Valeria queda como un recuerdo distante de un peligro evitado, mientras Elena y Miguel caminan juntos hacia un futuro basado en la sinceridad y el respeto mutuo y eterno. Este viaje emocional, cargado de tensión y superación, se cierra con la certeza de que la bondad y la honestidad son las únicas monedas que nunca pierden su valor. ¿Te gustó este giro y el final de doña Elena? Deja tu comentario abajo contando qué opinas de la